El mundo presenció este fin de semana unas auténticas bodas de sangre, ¿no? Como aquella obra de Federico García Lorca, ¿no? Donde unas bodas, un casamiento terminó ensangrentado. Ocurrió lo mismo en Gaziantep, o la vieja Antep, una ciudad del sur de Turquía, en la región habitada por kurdos en Turquía, ¿no? Por supuesto, no fue lo mismo que las bodas de sangre de García Lorca. En la obra de este gran escritor y dramaturgo español, los que se mataban eran dos hombres enamorados de una misma mujer, el novio que estaba por casarse y el novio anterior. En Gaziantep, esta ciudad del Kurdistán turco, se estaban casando una pareja de dirigentes políticos, ¿no? Dirigentes de un partido independentista kurdo, que está muy involucrado en la ayuda a los milicianos kurdos que luchan del otro lado de sus fronteras, contra el ISIS y contra el régimen de Siria. Se estaban casando y en realidad estaban en lo que en la tradición kurda se llama el festejo de la novia, ¿no? Que es como la antesala de la boda propiamente dicha, pero ya se considera como parte de las ceremonias del casamiento. Y estaban festejando en la calle, con las mesas puestas, habían cortado la calle, había mesas en el centro de la calzada, y todos los amigos y los vecinos y los familiares estaban festejando la boda que se estaba por vivir. Y de repente, probablemente fue la entrada de un niño que pasó desapercibido, había muchísimos niños en esa boda, un niño vino, cruzó la esquina, se adentró en la cuadra entre la multitud que festejaba y detonó. Esa es una de las posibilidades, todavía no está absolutamente certificado que haya sido así. Como sea, se produjo una gigantesca deflagración en la que hubo más de medio centenar de muertos. Se salvaron el novio y la novia, pero murieron gran parte de sus parientes, vecinos y amigos. Por lo menos 22 de los muertos, por lo menos casi la mitad de ese medio centenar de muertos, eran niños. Eran niños. Y este fue uno de los grandes hechos del fin de semana. Ocurrió el sábado y el domingo en Irak, en Kirkuk, que se llama, una ciudad que es el corazón del Kurdistán iraquí. El Kurdistán es una gran región que se extiende desde el monte Taurus en Turquía hasta el monte Elburz en Irán, ¿no? Ese extenso territorio está habitado por ese pueblo milenario que son los kurdos. En el Kurdistán iraquí, en la capital, segunda ciudad más importante, la más importante es Sulaimaniya, ¿no? Pero en Kirkuk la policía agarró a tiempo, antes de que se detone, a un niño que estaba aproximándose a una multitud para detonarse y provocar una masacre. Ese niño llevaba una camiseta del Barcelona con el número 10 atrás y el nombre infaltable de Messi, pero debajo de la camiseta de Messi llevaba explosivos adosados al cuerpo y tenía un pequeño botón que accionaba como un gatillo y producía la deflagración. No llegó a hacerla porque lo detuvieron a tiempo. Aparentemente, al niño en el Kurdistán turco que entró a la boda y que se deflagró, o al niño o a quien haya sido, no hubo quien lo detuviera y la masacre se produjo. Y si fue un niño o no fue un niño, no quiere decir que el niño no siga siendo la víctima. Hubo por lo menos 22 niños muertos en esas bodas de sangre. Y acá a mí me da la impresión de entender una de las claves de por qué los kurdos, los peshmergas, que son los milicianos kurdos, han sido los más heroicos a la hora de luchar contra el ISIS. Cada vez que el ejército del régimen sirio que encabeza el presidente Bashar al-Assad
se encontraba con la caravana de Toyota Hilux viniéndole de frente con las banderas negras y los milicianos vestidos de negro con sus Kalashnikov embanderados, huían despavoridos, dejando sus pertrechos, sus carros blindados, sus piezas de artillería. Así se hizo fuerte en un primer momento el ISIS, o Daesh, según su sigla en árabe, porque los ejércitos cuando se encontraban, las fuerzas regulares, cuando se encontraban frente a las caravanas del ISIS, huían despavoridos, huían en desbanda, lo mismo el ejército iraquí. Lo mismo el ejército iraquí, y los primeros y únicos que los enfrentaron con un gran coraje y con una gran decisión y una gran dignidad fueron los peshmergas, los kurdos, milicias donde hay tantos hombres como mujeres, y las mujeres pelean casi tan bien o mejor todavía que los hombres. Ahí está el ejemplo de Rihanna, como se hacía llamar, o Rihanna, como el nombre de una cantante popular, como se hacía llamar esa miliciana kurda que defendió Kobane y cuya cabeza terminó fotografiada en la mano de un yihadista, ¿no? Combatientes sumamente valerosos. Y cuando uno tiene que explicar por qué nunca los milicianos kurdos se tentaron con formar parte del califato que estaba armando el ISIS, para evitar ser exterminados. En definitiva, los kurdos no son de raza árabe, pero son sunitas, igual que ISIS. Sin embargo, los kurdos de movida fueron enemigos de ISIS y enfrentaron al ISIS con el valor que nadie tenía para enfrentarlos. ¿Por qué? Porque yo creo que el límite para los kurdos son los niños. Cuando alguien traspone la línea y lleva su brutalidad victimizando a los niños, eso para el kurdo es la transgresión final, y contra eso hay que luchar sea como fuere. Yo creo que les viene incluso desde una de las leyendas sobre el origen del pueblo kurdo, ¿no? Un origen que está situado por lo menos 1500 años antes de Cristo. Pero en este caso es la leyenda que explica de dónde viene el Nevruz. Nevruz es el 21 de marzo, es un día nacional para los kurdos, es el Nevruz o Nevruz, que es el día nuevo, se llama, porque fue el primer día de liberados de la esclavitud. Dice la leyenda que un cruel rey asirio llamado Sohak había logrado el trono que tenía su padre asesinando a su padre, que era el monarca asirio. Y para asesinar a su padre, el cruel Sohak había hecho un pacto con el demonio. Fruto de ese pacto, asesinó a su padre, se hizo rey de los asirios y le nacieron en la espalda 2 serpientes que se alimentaban de niños. Por eso, bajo el reinado de Sohak, cada tanto había que llevarle niños para alimentar a las serpientes que habían nacido en su cuerpo y que eran voraces e insaciables, devorando niños. Había un herrero en una comarca kurda, Kawa se llamaba, que no quiso entregar sus hijos para ser devorados por las serpientes del rey Sohak. Entonces se levantó en rebelión y convocó a todos a la rebelión, y se levantó la rebelión kurda que terminó con ese cruel rey asirio. Se establece a partir de la leyenda que el 21 de marzo es el día del Nevruz, el día del final de la esclavitud. ¿Y qué los llevó a levantarse contra la esclavitud? La hazaña de Kawa para salvar a sus hijos. Los niños no debían ser devorados por un rey cruel. Por eso es que los niños, que hoy son las principales víctimas de esta guerra, la semana pasada el mundo estaba perplejo por la foto del pequeño Omran, ¿no? Un pequeño de la ciudad de Alepo sentadito, pobre mi alma, ensangrentado, cubierto de barro, con los ojitos perdidos, ¿no?
porque un bombardeo acababa de matar a su hermanito de 10 años y a dejarlo sin hogar. A él lo sacaron vivo milagrosamente entre los escombros. Pero hay miles de Omran que no vemos, hay miles de Omran que mueren bajo esos escombros. Y hay otros que son Omran de otro modo, o sea, que son victimizados de otro modo. Así como si uno dice, ¿hay algo peor que perpetrar una masacre en una boda? Pareciera que no lo hubiera. Y sin embargo, lo hay. Provocar una masacre en un funeral. ¿Sabe las veces que el terrorismo ultraislamista atacó funerales? Primero comete un asesinato y luego, cuando están en el funeral del asesinado, entran kamikazes y se detonan entre la multitud que está por enterrarlo. Esa crueldad parece lo peor de lo peor y sin embargo todavía han hecho cosas peores. Han victimizado a los niños, que siempre son víctimas de la guerra, ¿no? Pero los han convertido, han inventado el niño bomba. El niño bomba. No es la primera vez que se usa a los niños como victimarios. Incluso convertidos en victimarios, nunca dejan de ser víctimas, pero muchas veces el delirio ideológico, religioso o lo que fuera, se ha valido de niños para cometer las peores atrocidades. En Camboya, en el régimen delirante del Khmer Rouge, la guerrilla que lideraba Pol Pot, cuando en la década del 70 logran derribar al régimen del príncipe Norodom Sihanouk y a tomar el poder y crean campos de concentración al exterminio de casi 9 millones, ya les digo cuántas, por lo menos 3 millones eran, por lo menos 3 millones de personas, lo perpetraron fundamentalmente niños. Eran niños los que llevaban a cabo las ejecuciones en los campos de concentración. El genocidio de Ruanda, en 1994, cuando el gobierno de la mayoría Hutu decidió exterminar a la minoría Tutsi, la otra etnia Bantú, ¿no?, con la que siempre tenían tensión los Hutus, tanto en Ruanda como en la vecina Burundi, ¿no? Y empieza una guerra civil cuando el presidente Hutu ruandés es derribado y muere en el avión en el que acababa de salir de Bujumbura, la capital de Burundi, y se dirigía a Kigali, la capital ruandesa. Ahí estalla la guerra civil y en gran parte fueron niños los que con machetes perpetraron el genocidio ruandés de 1994. Pero también vemos otras formas de victimización, las niñas convertidas en esclavas sexuales. Y ahora se llega a este punto. La misma milicia ISIS, que mostró videos de niños convertidos en verdugo, dándole el balazo en la nuca al sentenciado, bueno, la misma milicia inventó el niño bomba que se inmola en el medio de una multitud para provocar una masacre. Aunque sea victimario, el niño nunca deja de ser víctima, ¿no? Y como desde un principio ISIS empezó a victimizar a los niños, ese pueblo que se siente descendiente de la leyenda de la hazaña de Kawa contra el rey Sohak, porque alimentaba sus serpientes con niños, dijo, no, esta es la línea que no se puede atravesar. Y se convirtió en esa heroica nación donde milicianos y milicianas están librando una guerra contra ese tercer Reich que es el ISIS o el califato del ISIS. Y al mismo tiempo que pelean contra el ISIS en Siria, pelean contra el régimen de Bashar al-Assad. Y al mismo tiempo que pelean contra ISIS y contra Bashar al-Assad en Siria, pelean contra el gobierno de este presidente turco que está en una deriva despótica, llamado Recep Tayyip Erdogan, que está en pleno proceso de sultanización y que tiene a los kurdos como principales enemigos. Explicaba en una radio, en una entrevista, que
hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque en un momento digo, bueno, habrá que dilucidar si fue un niño bomba, y si fue un niño bomba el que produjo esas bodas de sangre, habrá que dilucidar si se inmoló o si lo detonaron a distancia, porque hay cámaras que muestran que al niño dos hombres mayores lo fueron acompañando y lo dejaron en la esquina y se quedaron mirándolo cruzar la boca calle, internarse entre la multitud que festejaba el casamiento. Helblum me estaba entrevistando ayer a la tarde, el lunes a la tarde por Radio Belgrano. Me dice, bueno, pero no hay diferencia entre que se haya detonado él o que lo hayan detonado por control remoto. Y yo le digo, no hay una diferencia en cuanto al humano. Humanamente es la misma bestialidad, es una víctima. Lo mataron igual, aunque lo hayan lavado el cerebro o engañado, lo que sea, para que se detone él solo. Pero políticamente o para las pesquisas hay una diferencia. ISIS sabe preparar niños para que se inmolen. No sé cómo lo hace, pero lo logra. Ya lo ha hecho muchas veces, sobre todo en Irak contra los chiitas. ISIS sabe preparar niños para que se inmolen, pero si el niño de las bodas de sangre en Turquía no se inmoló, si lo detonaron a distancia, puede no haber sido el ISIS. ¿Y quién puede haber sido? No sé, yo no descarto nada. Ni siquiera descarto que los servicios de inteligencia turcos, que responden al pie de la letra al presidente Erdogan, hayan provocado esto. ¿Por qué? Porque los dos novios eran dirigentes del HDP. Yo lo pronuncio en inglés porque en español la sigla suena un insulto horrible. HDP. El Helkerim se llama Helkerim Democratic Partisi, que quiere decir Partido Democrático de los Pueblos, ¿no? De los pueblos kurdos, que es el partido más enemigo del presidente Erdogan y del poder central kurdo. A mí no me extrañaría. Yo no me animo a descartarlo, pero no estoy seguro. De lo único que estoy seguro es que los niños se están convirtiendo en las principales víctimas de un mundo manejado cada vez más por el delirio y por el fanatismo. Un corte muy breve y ya volvemos. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bueno, me excedí totalmente en el tiempo en el primer bloque, así que no me queda para desarrollar lo que esperaba en el segundo. Lo dejamos para la próxima página y le voy adelantando una invitación a la gente de Villa María, donde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, el ISEP, va a organizar una de las conferencias mías. En Villa María va a estar dedicada al tema del fanatismo, el terrorismo en estos tiempos. Más adelante le doy precisiones, ahora nos despedimos, hasta el próximo martes.